Jesús reveló estos secretos poderosos y pocos lo saben. Descúbrelo hoy mismo. ¿Qué pasaría si hubiera un secreto que pudiera transformar tu vida por completo? Algo que Jesús reveló hace siglos, pero que muchas personas aún no se han dado cuenta. Una enseñanza tan poderosa que podría cambiar la forma en que enfrentas los desafíos, tomas decisiones y te relacionas con Dios. Con demasiada frecuencia, pasamos la vida buscando respuestas, tratando de dar sentido a las dificultades, anhelando paz y dirección. Pero ¿qué pasaría si esa respuesta ya estuviera disponible, esperando a que abramos los ojos para verla? Hoy en día, en medio de tanta incertidumbre y preocupación, es fácil sentirse perdido. El mundo nos enseña a buscar seguridad en las cosas efímeras, el dinero, el estatus, el éxito. ¿Pero realmente traen felicidad duradera? Jesús nos enseñó algo diferente. Reveló secretos espirituales que van más allá de lo que podemos ver o tocar. Él nos mostró que la verdadera paz y la verdadera victoria provienen de una fuente que nunca falla, el reino de Dios. Hoy te embarcarás en un viaje de descubrimiento espiritual. Exploremos las enseñanzas más poderosas de Jesús, aquellas que pueden transformar tu corazón, renovar tu mente y traer una nueva perspectiva a tu vida. Y para que este mensaje llegue más profundamente a tu corazón, quiero hacerte una invitación especial. Mientras ves este video, escribe en los comentarios, Jesús, enséñame tus secretos. Esta simple actitud es un acto de fe. Cuando declaramos algo, abrimos nuestros corazones para recibir lo que Dios quiere revelarnos. En este video, descubrirás principios que pueden cambiar tu caminar espiritual. Entenderás cómo aplicar estas enseñanzas en tu vida, fortaleciendo tu fe y encontrando respuestas que puedes haber estado buscando durante mucho tiempo. Cada secreto que Jesús reveló tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino también la forma en que enfrentas los desafíos de la vida cotidiana. No es casualidad que estés aquí ahora. Dios tiene algo que hablarte hoy. Y al final de este video, tendremos un momento muy especial, una poderosa oración para que todo lo que aprendas aquí cobre vida dentro de ti. Si sientes que necesitas una renovación espiritual, si hay algo en tu corazón que necesita ser transformado, quédate con nosotros hasta el final. Esta oración puede ser la clave para un nuevo momento en tu vida. Sabemos que la vida no siempre es fácil. Hay momentos de duda, de miedo, de incertidumbre. Pero una cosa es cierta, Dios nunca nos abandona. Él nos guía, nos fortalece y nos enseña a caminar en fe. Y es por eso que estamos aquí hoy, para aprender juntos a vivir de acuerdo con los secretos que Jesús reveló. Ahora dime, ¿qué significa para ti confiar en Dios en los momentos más difíciles? Comparte tu respuesta en los comentarios. Reflexionemos juntos y fortalezcamos nuestro camino espiritual. Hoy descubrirás verdades que pueden cambiar la forma en que ves tu vida y tu caminar con Dios. Jesús reveló poderosos secretos espirituales. Enseñanzas que no son solo palabras, sino principios vivos que pueden transformar la forma en que enfrentamos los desafíos de la vida cotidiana. Cada una de sus enseñanzas tiene un propósito: fortalecer tu fe, aportar claridad a tus decisiones y revelar un camino de paz y confianza en Dios. A lo largo de este video, serás guiado a través de pasajes bíblicos que te mostrarán cómo aplicar estos secretos a tu vida. Esto permitirá que tu fe crezca y que tu relación con Dios se fortalezca aún más. A menudo, nos sentimos perdidos, buscando respuestas a las dificultades que enfrentamos. Pero Jesús ya nos ha dejado un camino claro. Un camino que, cuando se sigue, nos lleva a una vida de plenitud y propósito. Al explorar sus enseñanzas hoy, te darás cuenta de cuán viva y efectiva es la palabra de Dios. Una palabra que abarca siglos para traer dirección y esperanza en cualquier circunstancia. Estas lecciones van mucho más allá del conocimiento teórico. Pueden ser la clave para la transformación que has estado buscando. Dios te puso aquí, viendo este mensaje, por una razón.
Si esta palabra ya está tocando tu corazón, no ignores este momento. Cuando le das me gusta a este video, te suscribes al canal y activas la campana, no solo recibes más mensajes edificantes, sino que también te conviertes en un instrumento para que esta palabra llegue a más personas. A otros que necesitan esta charla hoy. Imagínate cuántas vidas se pueden transformar simplemente porque has decidido actuar ahora. Deja tu me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para asegurarte de no perderte ninguna dirección divina que Dios pueda revelarte. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque las últimas enseñanzas que se compartirán aquí pueden traer la respuesta que has estado esperando de Dios. Además, tendremos un momento especial en el que juntos entregaremos nuestro corazón al Señor. Este puede ser el tiempo de renovación que necesitas para sentir la presencia más fuerte de Dios en tu vida. No te pierdas esta oportunidad. Cuando Jesús nos dijo que buscáramos primero el reino de Dios y su justicia, nos estaba enseñando un poderoso secreto que puede transformar completamente nuestras vidas. Vivimos en un mundo en el que la mayoría de las personas pasan sus días preocupándose por lo que comerán, vestirán o conquistarán. La búsqueda de seguridad financiera, reconocimiento y éxito se ha convertido en la prioridad de muchos. Esta carrera interminable solo ha generado ansiedad, frustración y un vacío que nada parece llenar. Pero Jesús nos reveló algo diferente. Cuando ponemos a Dios en el centro de todo, las otras cosas se añaden naturalmente. Esto significa que, en lugar de correr detrás de las cosas de este mundo, podemos descansar en el conocimiento de que Dios cuida de cada detalle de nuestras vidas. Muchas personas dicen que confían en Dios, pero en la práctica están preocupadas y tratan de resolver todo con sus propias fuerzas. El miedo al futuro les hace tomar decisiones basadas únicamente en lo visible, olvidando que la verdadera provisión viene de arriba. Buscar primero el reino de Dios no significa ignorar las responsabilidades diarias, sino estar seguros de que Dios es nuestra fuente y que todo está en sus manos. Cuando ponemos el reino en primer lugar, nuestro punto de vista cambia. Dejamos de actuar por miedo y comenzamos a actuar por fe. La paz toma el lugar de la ansiedad. La confianza reemplaza a la inseguridad. Y llegamos a darnos cuenta de que Dios siempre provee en el momento adecuado. Un claro ejemplo de esto está en la historia de Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir algo, no pidió riquezas, éxito o poder. Pidió sabiduría para gobernar con justicia. Y debido a que buscó primero lo que era justo delante de Dios, el Señor le concedió no solo sabiduría, sino también todas las demás cosas que no había pedido, riquezas, honor y toda una vida de logros. Esto nos enseña que, cuando buscamos primero la voluntad de Dios, Él se encarga del resto. De la misma manera, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la multitud no se preocupaba por lo que iban a comer, sino por escuchar la palabra de Dios. Priorizaban lo espiritual y, al final, también recibieron el suministro material. Buscar primero el reino de Dios no es solo una actitud de fe, sino una forma de vivir. Significa poner a Dios en primer lugar en nuestras decisiones, en nuestro tiempo, en nuestros corazones. Cuando Él está en el centro, nuestras vidas se ponen en orden. Los miedos disminuyen. La inseguridad da paso a la confianza. Y comenzamos a experimentar el cuidado sobrenatural del Padre. Ahora quiero saber de ti. ¿Cómo ha sido tu camino de fe? ¿Has buscado primero el reino de Dios o notas que las preocupaciones cotidianas a menudo se apoderan de tu corazón? Antes de continuar, comenta aquí desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos ver hasta dónde está llegando este mensaje, porque cada comentario es un testimonio vivo de que la palabra de Dios está llegando a los corazones en diferentes lugares. Estaré encantado de saber desde dónde nos sigues. Jesús nos enseñó que la fe tiene un poder extraordinario, capaz de mover montañas. En el Evangelio de Mateo, Él nos dice que, si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos decirle a una montaña que se mueva y se moverá.
¿Pero qué significa esto en la práctica? Significa que, cuando realmente confiamos en Dios, nada es imposible. La fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar en Él en cada situación, incluso cuando todo parece lo contrario. Es mirar lo imposible y saber que Dios puede lograr lo que está más allá de nuestras fuerzas. La Biblia está llena de historias que muestran el poder de la fe en acción. Uno de ellos es el de la mujer que había sufrido de un flujo sanguíneo durante 12 años. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero nada había resuelto su problema. Entonces oyó hablar de Jesús. No tenía garantías ni pruebas concretas de que sería sanada, pero tenía fe. Ella creía que, si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, sería sanada. Y eso es exactamente lo que sucedió. Jesús notó su toque en la multitud y dijo, «Tu fe te ha sanado». Esta mujer no solo creyó, sino que actuó de acuerdo con su fe. Poderoso es el del centurión que buscó a Jesús para pedirle la curación de su siervo. Este hombre no era judío, no seguía la ley de Moisés, pero tenía algo que llamó la atención de Jesús, una fe inquebrantable. Dijo que no necesitaba que Jesús viniera a su casa. Solo tenía que decir una palabra y su siervo sería sanado. Y así sucedió. Jesús se asombró y declaró que no había visto una fe tan grande, ni siquiera en Israel. Estas historias muestran que la verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino en la plena confianza en Dios. Muchas veces, primero esperamos a ver los resultados y luego creemos, pero Jesús nos enseña lo contrario. Primero confiamos, luego vemos que suceden los milagros. La fe activa abre puertas en el mundo espiritual y nos conecta con lo sobrenatural. Es por eso que las personas que caminan con una fe firme viven experiencias que desafían toda lógica humana. Pero ¿cómo fortalecer esta fe? Primero, necesitamos alimentar nuestra confianza en Dios con su palabra. Cuanto más conocemos a Dios, más aprendemos a confiar en Él. En segundo lugar, debemos actuar como si lo que esperamos ya estuviera sucediendo, porque la fe se manifiesta en las actitudes. Y, sobre todo, hay que perseverar, porque la fe no es solo para los buenos momentos, sino también para los desafíos. Ahora quiero invitarlos a dar un paso de fe. Si este mensaje te está hablando, escribe amén en los comentarios y deja tu petición de oración. Juntos podemos formar una cadena de fe y ser testigos de los milagros que Dios tiene para nosotros. Su participación aquí es una señal de que Él ya está obrando en su vida. Oremos juntos y confiemos en que Dios está moviendo montañas por ti. Jesús nos enseñó que la verdadera libertad no proviene de los logros de este mundo, sino del conocimiento de la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. En Juan 8, 31-32 nos dejó una enseñanza profunda. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas personas viven atrapadas en dudas, miedos e inseguridades porque no conocen la verdad que puede transformar sus vidas. Viven guiados por lo que oyen, por lo que sienten o por lo que dice el mundo, pero olvidan que hay un manual divino, una brújula segura que nos muestra el camino correcto en medio de las tormentas de la vida. La Biblia no es solo un libro, sino la voz de Dios que habla directamente a nuestros corazones. Cuando nos alejamos de ella, nos volvemos vulnerables a las mentiras que intentan hacernos dudar del plan de Dios. Pero cuando nos mantenemos firmes en la palabra, encontramos dirección, fortaleza y discernimiento para tomar las decisiones correctas. La verdad revelada por Jesús nos libera de la confusión, nos aleja de los engaños del enemigo y nos da la claridad que necesitamos para ver más allá de las circunstancias. No es suficiente solo escuchar la palabra los domingos o leer un versículo de vez en cuando. Necesitamos permanecer en ella, vivir según sus principios y permitir que transforme la forma en que pensamos y actuamos. Un claro ejemplo de esto es la historia de Josué.
Cuando Dios lo eligió para guiar al pueblo de Israel, no dijo que la fuerza o la estrategia militar serían la clave del éxito, sino más bien la obediencia a su palabra. En Josué 1:8, el Señor instruyó: No se aparte de vuestra boca el libro de esta ley. Más bien, medita en él día y noche. Dios estaba mostrando que el secreto de la victoria no estaba en la habilidad humana, sino en la fidelidad a su palabra. Y eso es exactamente lo que sucedió. Mientras Josué se mantuvo firme en lo que Dios había dicho, experimentó milagros y vio cumplidas las promesas. Lo mismo es cierto para nosotros hoy. Cuando ponemos la palabra de Dios como base de nuestra vida, empezamos a ver las situaciones con los ojos de la fe y no del miedo. En tiempos difíciles, encontramos consuelo y esperanza. Frente a las incertidumbres, recibimos una dirección clara. Y cuando permanecemos fieles a esa enseñanza, nos convertimos en verdaderos discípulos de Cristo. ¿Pero hemos estado viviendo de esta manera? ¿Ha guiado la palabra de Dios nuestras elecciones y decisiones diarias? Ahora quiero invitarte a hacer algo especial. Este video llegó a ti en el momento adecuado, trayendo una palabra que puede transformar vidas, comenzando con la tuya y la de aquellos que están en tu corazón en este momento. Te invito a que escribas en los comentarios el nombre de alguien especial que necesite oración. Podría ser un miembro de la familia, un amigo o incluso esa persona que te vino a la mente mientras mirabas. Al dejar este nombre aquí en los comentarios, te unes a una poderosa cadena de fe donde cada petición será presentada a Dios con amor y confianza. Este es tu momento de ser parte de algo más grande, porque creo que juntos veremos milagros sucediendo. Jesús nos enseñó que el perdón no es una opción, sino una necesidad para aquellos que desean vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Mateo 6, 14-15, Él dijo claramente: Si perdonamos a los que nos han ofendido, también seremos perdonados. Pero si no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Estas palabras nos muestran que el perdón no es solo un beneficio para quien lo recibe, sino, sobre todo, para quien decide perdonar. A menudo cargamos con heridas y resentimientos que nos frenan y nos impiden avanzar. Pensamos que, al negar el perdón, estamos protegiendo nuestro corazón, pero en realidad solo estamos acumulando un peso que nos impide vivir plenamente. En la cruz, Jesús nos dio el mayor ejemplo de perdón. A pesar de que fue injustamente condenado, humillado y crucificado, miró a aquellos que lo lastimaron y oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si alguien tenía motivos para guardar rencor, era él. Pero en lugar de condenar, optó por liberar el perdón. Ese es el corazón de Dios. Y es ese mismo corazón el que Él quiere que tengamos. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que el error del otro fue correcto, sino que estamos poniendo la justicia en las manos de Dios y liberando nuestros corazones del peso de la amargura. Jesús también contó la parábola del acreedor despiadado para enseñarnos sobre el impacto del perdón en la vida espiritual. Un rey perdonó a un siervo que le debía una gran suma, una deuda que nunca podría pagar. Sin embargo, este mismo siervo, cuando encontró a alguien que le debía una pequeña cantidad, se negó a perdonar y exigió el pago inmediato. Cuando el rey se enteró de esto, se indignó y retiró el perdón que le había concedido. Poderoso es el del centurión que buscó a Jesús para pedirle la curación de su siervo. Este hombre no era judío, no seguía la ley de Moisés, pero tenía algo que llamó la atención de Jesús, una fe inquebrantable. Dijo que no necesitaba que Jesús viniera a su casa, solo tenía que decir una palabra y su siervo sería sanado, y así sucedió. Jesús se asombró y declaró que no había visto una fe tan grande, ni siquiera en Israel. Estas historias muestran que la verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino en la plena confianza en Dios. Muchas veces, primero esperamos a ver los resultados y luego creemos. Pero Jesús nos enseña lo contrario: primero confiamos, luego vemos que suceden los milagros.
La fe activa abre puertas en el mundo espiritual y nos conecta con lo sobrenatural. Es por eso que las personas que caminan con una fe firme viven experiencias que desafían toda lógica humana. Pero, ¿cómo fortalecer esta fe? Primero, necesitamos alimentar nuestra confianza en Dios con su palabra. Cuanto más conocemos a Dios, más aprendemos a confiar en Él. En segundo lugar, debemos actuar como si lo que esperamos ya estuviera sucediendo, porque la fe se manifiesta en las actitudes. Y, sobre todo, hay que perseverar, porque la fe no es solo para los buenos momentos, sino, sobre todo, para los desafíos. Ahora quiero invitarlos a dar un paso de fe. Si este mensaje te está hablando, escribe amén en los comentarios y deja tu petición de oración. Juntos podemos formar una cadena de fe y ser testigos de los milagros que Dios tiene para nosotros. Su participación aquí es una señal de que Él ya está obrando en su vida. Oremos juntos y confiemos en que Dios está moviendo montañas por ti. Jesús nos enseñó que la verdadera libertad no proviene de los logros de este mundo, sino del conocimiento de la verdad, y que la verdad está en la palabra de Dios. En Juan 8, 31-32 nos dejó una enseñanza profunda: si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas personas viven atrapadas en dudas, miedos e inseguridades porque no conocen la verdad que puede transformar sus vidas. Viven guiados por lo que oyen, por lo que sienten o por lo que dice el mundo. Pero olvidan que hay un manual divino, una brújula segura que nos muestra el camino correcto en medio de las tormentas de la vida. La Biblia no es solo un libro, sino la voz de Dios que habla directamente a nuestros corazones. Cuando nos alejamos de ella, nos volvemos vulnerables a las mentiras que intentan hacernos dudar del plan de Dios. Pero cuando nos mantenemos firmes en la palabra, encontramos dirección, fortaleza y discernimiento para tomar las decisiones correctas. La verdad revelada por Jesús nos libera de la confusión, nos aleja de los engaños del enemigo y nos da la claridad que necesitamos para ver más allá de las circunstancias. No es suficiente solo escuchar la palabra los domingos o leer un versículo de vez en cuando. Necesitamos permanecer en ella, vivir según sus principios y permitir que transforme la forma en que pensamos y actuamos. Un claro ejemplo de esto es la historia de Josué. Cuando Dios lo eligió para guiar al pueblo de Israel, no dijo que la fuerza o la estrategia militar serían la clave del éxito, sino más bien la obediencia a su palabra. En Josué 1:8, el Señor instruyó: no se aparte de vuestra boca el libro de esta ley, más bien, medita en ello día y noche. Dios estaba mostrando que el secreto de la victoria no estaba en la habilidad humana, sino en la fidelidad a su palabra. Y eso es exactamente lo que sucedió. Mientras Josué se mantuvo firme en lo que Dios había dicho, experimentó milagros y vio cumplidas las promesas. Lo mismo es cierto para nosotros hoy. Cuando ponemos la palabra de Dios como base de nuestra vida, empezamos a ver las situaciones con los ojos de la fe y no del miedo. En tiempos difíciles, encontramos consuelo y esperanza. Frente a las incertidumbres, recibimos una dirección clara. Y cuando permanecemos fieles a esa enseñanza, nos convertimos en verdaderos discípulos de Cristo. Pero, ¿hemos estado viviendo de esta manera? ¿Ha guiado la palabra de Dios nuestras elecciones y decisiones diarias? Ahora quiero invitarte a hacer algo especial. Este video llegó a ti en el momento adecuado, trayendo una palabra que puede transformar vidas, comenzando con la tuya y la de aquellos que están en tu corazón. En este momento, quiero invitarte a que escribas en los comentarios el nombre de alguien especial que necesite oración. Podría ser un miembro de la familia, un amigo o incluso esa persona que te vino a la mente mientras mirabas. Al dejar este nombre aquí en los comentarios, te unes a una poderosa cadena de fe, donde cada petición será presentada a Dios con amor y confianza. Este es tu momento de ser parte de algo más grande, porque creo que juntos veremos milagros sucediendo. Jesús nos enseñó que el perdón no es una opción,
sino una necesidad para aquellos que desean vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Mateo 6, 14-15, Él dijo claramente que si perdonamos a los que nos han ofendido, también seremos perdonados. Pero si no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Estas palabras nos muestran que el perdón no es solo un beneficio para quien lo recibe, sino, sobre todo, para quien decide perdonar. A menudo cargamos con heridas y resentimientos que nos frenan y nos impiden avanzar. Pensamos que al negar el perdón estamos protegiendo nuestro corazón, pero en realidad solo estamos acumulando un peso que nos impide vivir plenamente. En la cruz, Jesús nos dio el mayor ejemplo de perdón. A pesar de que fue injustamente condenado, humillado y crucificado, miró a aquellos que lo lastimaron y oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si alguien tenía motivos para guardar rencor, era él. Pero en lugar de condenar, optó por liberar el perdón. Ese es el corazón de Dios, y es ese mismo corazón el que Él quiere que tengamos. Cuando perdonamos, no estamos diciendo que el error del otro fue correcto, sino que estamos poniendo la justicia en las manos de Dios y liberando nuestros corazones del peso de la amargura. Jesús también contó la parábola del acreedor despiadado para enseñarnos sobre el impacto del perdón en la vida espiritual. Un rey perdonó a un siervo que le debía una gran suma, una deuda que nunca podría pagar. Sin embargo, este mismo siervo, cuando encontró a alguien que le debía una pequeña cantidad, se negó a perdonar y exigió el pago inmediato. Cuando el rey se enteró de esto, se indignó y retiró el perdón que le había concedido, arrojando al siervo a la cárcel. Esta parábola nos advierte del peligro de pedirle a Dios que nos perdone, pero no estar dispuestos a perdonar a los que nos han hecho daño. El perdón es una elección que trae sanación, restauración y liberación. Aquellos que perdonan no solo liberan al otro, sino, principalmente, a sí mismos. La falta de perdón nos aprisiona, nos impide crecer espiritualmente e incluso afecta nuestra salud emocional y física. Pero cuando decidimos perdonar, sentimos un alivio, una ligereza y una paz que solo Dios puede dar. Sentirse preparado, reconoció sus limitaciones. En el Éxodo, vemos que le dijo a Dios que no sabía hablar bien, que no era la persona adecuada para la misión. Pero fue precisamente esta actitud de dependencia la que hizo que Dios lo usara poderosamente. Moisés se convirtió en uno de los líderes más grandes de la historia, no porque confiara en sí mismo, sino porque confiaba en Dios. Su humildad dejó espacio para que Dios hiciera maravillas a través de su vida. Otro ejemplo es José, quien experimentó la traición, la humillación y la injusticia, pero permaneció fiel a Dios y mantuvo un corazón humilde. Incluso después de haber sido vendido como esclavo e injustamente encarcelado, no se rebeló, no cedió al orgullo ni a la amargura. Esperó el momento oportuno de Dios y, cuando fue exaltado, supo que todo provenía del Señor. José llegó a ser gobernador de Egipto porque primero aprendió a servir, confiar y depender de Dios. Su humildad preparó el camino para su exaltación. La humildad no es pensar menos en uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Cuando somos humildes, reconocemos que no somos autosuficientes, que necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Muchas personas se pierden bendiciones porque confían más en sus propias fuerzas que en la obra de Dios. Piensan que pueden resolver todo por sí mismos, que no necesitan buscar la dirección del Señor y terminan frustrados. Pero cuando entregamos todo en sus manos, entendiendo que sin Él no podemos hacer nada, vemos que se abren puertas y suceden milagros. Y ahora quiero preguntarles, ¿han buscado ser humildes ante Dios y ante las personas? ¿Alguna vez el orgullo te ha impedido depender más de Dios? Nada sucede por casualidad. Este mensaje puede ser la respuesta que buscas en la oración. Quédate hasta el final porque Dios tiene algo especial que hablarle a tu corazón. Jesús nos enseñó que la oración no debe ser solo un momento aislado del día, sino una conversación continua con Dios. En Lucas 18:1,
Nos dijo que siempre debemos orar y nunca desanimarnos. La oración es el puente que nos conecta con el Padre. Es lo que fortalece nuestra fe y nos da claridad cuando nos enfrentamos a la incertidumbre. Con demasiada frecuencia buscamos soluciones a nuestros problemas en todas partes, pero olvidamos que la respuesta está en volvernos a Dios. Cuando oramos, no solo le estamos hablando a Él, sino que también le permitimos que nos hable, nos guíe y nos fortalezca. Jesús fue el mayor ejemplo de alguien que vivió una vida de oración constante. Antes de hacer milagros, oraba. Antes de tomar grandes decisiones, buscó la voluntad del Padre. Cuando se enfrentó a la prueba más grande de su vida en Getsemaní, no confió en sus propias fuerzas, sino que se derramó en oración. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más necesitamos nosotros esta conexión diaria con el Padre? La oración no es un ritual o una obligación religiosa, sino un privilegio. Es un momento en el que podemos hablar directamente con Dios y entregarle nuestras alegrías, angustias y necesidades. Muchas veces dejamos de lado la oración porque pensamos que no tenemos tiempo, pero la verdad es que siempre encontramos tiempo para lo que consideramos una prioridad. Si estamos demasiado ocupados para hablar con Dios, algo anda mal en nuestra rutina. Orar no solo significa arrodillarse en un lugar reservado, aunque ese tiempo es importante. Orar es estar en sintonía con Dios en todo momento. Ya sea en el trabajo, en casa, en el tráfico o en cualquier otra situación, podemos hablar con Dios en cualquier lugar, porque Él siempre nos está escuchando. Cuando aprendemos a vivir de esta manera, experimentamos una paz que va más allá de las circunstancias y una dirección clara para nuestras decisiones. La oración tiene poder. No solo transforma las situaciones, sino que principalmente nos transforma a nosotros mismos. Cuando oramos sinceramente, nuestros corazones se alinean con la voluntad de Dios y comenzamos a ver las cosas con una nueva perspectiva. A veces la respuesta no llega en nuestro tiempo, pero cada oración sincera es escuchada y respondida de la manera perfecta en el momento adecuado. Ahora quiero saber de ti. ¿Ha sido constante tu vida de oración? Este video no te llegó por casualidad. Dios tiene algo especial que hablar a tu corazón hoy y está usando este mensaje para traer dirección y esperanza a tu vida. Si sientes esto en tu corazón, declara tu fe en los comentarios escribiendo, creo. Esta simple pero poderosa declaración es un paso de fe y una señal de que confías en la acción de Dios. Proclamemos juntos que Él tiene el control y que esta palabra está transformando vidas. El verdadero gozo no es el que depende de las circunstancias, sino el que viene de Dios y permanece incluso en medio de los desafíos de la vida. En Juan 15:11, Jesús nos dejó una poderosa promesa. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta alegría no es efímera como la felicidad que ofrece el mundo, basada en buenos momentos y logros temporales. Es un gozo profundo, una seguridad de que Dios tiene el control, independientemente de lo que estemos enfrentando. Muchas personas se pasan la vida buscando la felicidad en las cosas externas. Piensan que cuando consigan un nuevo trabajo, una relación o una mejor condición financiera, entonces serán felices. Pero el problema es que todo esto es temporal. La alegría que viene de Dios, sin embargo, no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. Proviene de la certeza de que somos amados, de que hay un propósito para nuestras vidas y de que Dios nunca nos abandona. Esta alegría nos fortalece en los días difíciles y nos da el coraje para continuar, incluso cuando todo parece de otra manera. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que han encontrado ese gozo, incluso en medio de las dificultades. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió la carta a los filipenses cuando estaba en prisión. Humanamente hablando, tenía todas las razones para estar triste, pero en lugar de eso declaró, regocíjense siempre en el Señor. Pablo entendió que la verdadera alegría no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas.
David también expresó esta verdad en sus salmos. Incluso en medio de la persecución y la lucha, dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Sabía que su sustento no provenía de las circunstancias, sino de la relación que tenía con Dios. Pero, ¿cómo podemos vivir este gozo en nuestras vidas? En primer lugar, necesitamos buscar la presencia de Dios todos los días, porque es en Él donde encontramos fuerza y renovación. En segundo lugar, debemos aprender a confiar más y murmurar menos. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, dejamos de llevar cargas innecesarias y dejamos espacio para la paz y el gozo que solo Él puede dar. Y, sobre todo, debemos recordar que este gozo es un regalo de Dios, disponible para aquellos que eligen confiar en su amor y plan. Ahora quiero preguntarte, ¿has estado buscando este gozo que viene de Dios? ¿Cuántas veces has sentido que necesitabas la palabra correcta en el momento adecuado, que Dios hablaría directamente a tu corazón trayéndote paz, fortaleza y dirección? Él siempre usa los medios para llegar a nosotros, y este mensaje puede ser una de esas señales para ti. Para seguir recibiendo estas palabras que fortalecen tu fe y te ayudan a crecer espiritualmente, suscríbete al canal ahora si aún no lo has hecho. Y si este mensaje te habló, deja tu like si aún no lo has hecho. Esto no solo hace correr la voz a más personas, sino que también es un acto de fe, declarando que crees en el poder de Dios para transformar vidas. Jesús nos dejó una poderosa verdad en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Esta es una de las lecciones más transformadoras que podemos aprender. Con demasiada frecuencia tratamos de llevar el peso de la vida solos, creyendo que, si nos esforzamos lo suficiente, podemos resolverlo todo. Pero la realidad es que sin Dios no podemos hacer nada. La verdadera fuerza no proviene de nuestra habilidad, sino de nuestra conexión con Él. Cuando comprendemos esto, dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y comenzamos a confiar en la provisión y la dirección del Señor. La autosuficiencia nos engaña, haciéndonos creer que somos capaces de controlarlo todo. Pero, en el fondo, sabemos que hay cosas que están fuera de nuestro alcance. ¿Cuántas veces hemos tratado de resolver problemas por nuestra cuenta, solo para sentirnos cansados y frustrados? Depender de Dios no significa cruzarse de brazos y esperar a que todo caiga del cielo, sino reconocer que sin Él no podemos avanzar. Cuando nos rendimos a su voluntad, Él nos fortalece, nos da sabiduría y abre puertas que nunca podríamos abrir por nuestra cuenta. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que solo lograron la victoria cuando aprendieron a depender totalmente de Dios. Moisés, por ejemplo, era un hombre que se sentía incapaz, pero fue usado poderosamente porque eligió confiar en el Señor. David, antes de cada batalla, consultaba a Dios para saber qué hacer. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, nos mostró esta dependencia al orar constantemente al Padre y decir que Él hizo solo lo que el Padre le envió a hacer. Si incluso Él nos enseñó a depender de Dios, ¿por qué todavía tratamos de cargar con todo nosotros mismos? La verdad es que confiar en Dios nos da descanso. Cuando dejamos de tratar de resolverlo todo por nuestra cuenta y entregamos nuestras preocupaciones al Señor, encontramos paz. La ansiedad disminuye, el miedo se desvanece y aprendemos a vivir por fe. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí significa que, en lugar de desesperarnos, sabremos que Dios se está encargando de cada detalle. Todo lo que tenemos que hacer es permanecer en Él. Cuando estamos apegados a la vida, como dice el versículo, nuestros frutos aparecen naturalmente. Pero si tratamos de actuar solos, nos alejamos de la fuente de la vida y nos volvemos débiles e improductivos. Y ahora quiero preguntarte, ¿tu confianza está totalmente en Dios o todavía tratas de llevar todo tú mismo?
Lo que hablaremos más adelante en este video puede ser exactamente la respuesta que tu corazón ha estado buscando en la oración. Dios no hace nada por casualidad, y estar aquí ahora es parte de un propósito mayor. Al final, tendremos un momento único de reflexión y oración, hecho especialmente para ayudarte a ver con claridad los caminos que Él ha preparado. No te vayas antes de haber escuchado lo que puede transformar completamente tu perspectiva. Cada palabra aquí está conectada a algo más grande, y sé que Dios tiene algo especial que revelarte. Nada en nuestra vida sucede por casualidad. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, un plan perfecto que ya ha trazado antes de que naciéramos. Jeremías 29:11 nos recuerda esto con palabras llenas de esperanza. Porque sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos muestra que Dios no solo nos creó, sino que también tiene un plan específico para nuestro viaje. Sentir que nuestras vidas no tienen dirección, como si simplemente estuviéramos existiendo sin una razón real para continuar, puede ser desalentador. Jesús nos enseñó que nadie está aquí por casualidad. Cada persona tiene un llamado, algo único que Dios ha preparado para que lo cumpla. Cuando encontramos ese propósito, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. No significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que, incluso en medio de luchas, sabremos que estamos caminando en el centro de la voluntad de Dios. Un gran ejemplo de esto es la vida de Moisés. Al principio, no entendió su llamado e incluso trató de huir de él, pero cuando finalmente se rindió al propósito de Dios, se convirtió en un líder poderoso, utilizado para liberar a todo un pueblo. Otro ejemplo es José. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo e injustamente encarcelado. Pero en ningún momento perdió la convicción de que Dios tenía un plan mayor. Años más tarde, comprendió que todas las dificultades por las que pasó fueron parte del camino que lo llevó al propósito final, salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. Si José se hubiera dado por vencido en medio del viaje, no habría vivido la promesa. Esta es una lección importante para nosotros. A menudo pasamos por fases difíciles y nos preguntamos por qué Dios permite ciertas situaciones. Pero la verdad es que cada proceso nos prepara para lo que Él tiene reservado. Descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas requiere buscar y estar en comunión con Él. Necesitamos preguntarle al Señor en qué dirección quiere que vayamos y confiar en que Él nos guiará. Cuando entregamos nuestros planes a Dios y nos ponemos a su disposición, encontramos la verdadera satisfacción. No hay mayor paz que saber que estamos viviendo exactamente para lo que fuimos creados. Ahora quiero preguntarte, ¿sientes que estás viviendo el propósito que Dios tiene para ti? Dios quiere traer paz a tu corazón y fuerza para enfrentar los desafíos que has estado experimentando. Este mensaje ha llegado a ti para recordarte que Él está a tu lado. Si sientes esto en tu corazón, escribe en los comentarios, Señor, renueva mis fuerzas. Esta declaración es un acto de fe y una invitación para que Dios continúe obrando en tu vida de una manera poderosa. La obediencia a Dios trae bendiciones. La obediencia a Dios es un principio que trae bendiciones inimaginables. En Deuteronomio 28:1, el Señor nos hace una poderosa promesa. Y acontecerá que si oyes la voz del Señor tu Dios, cuidando de guardar todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esto nos muestra que Dios honra a aquellos que eligen caminar de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, muchas personas quieren ver milagros y experimentar la presencia de Dios en sus vidas, pero ignoran la importancia de vivir en obediencia.
La verdad es que no podemos esperar las bendiciones del cielo si no estamos dispuestos a seguir los principios del reino. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron bendecidos por su obediencia. Abraham, por ejemplo, fue llamado por Dios a dejar su tierra e ir a un lugar desconocido. No cuestionó, no pidió explicaciones, simplemente confió y obedeció. Como resultado, Dios lo hizo el padre de una gran nación. Noé también fue un ejemplo de obediencia. Dios le ordenó que construyera un arca, algo que parecía sin sentido en ese momento, ya que no había señales de lluvia. Pero él no dudó. Siguió las instrucciones de Dios y se salvó del diluvio junto con su familia. Por otro lado, la desobediencia siempre ha tenido consecuencias. Jonás recibió un mandato claro de Dios, predicar en Nínive. Pero decidió seguir su propio camino. Huyó y, debido a eso, se enfrentó a una gran tormenta y fue tragado por un gran pez. Solo después de arrepentirse y obedecer la voluntad de Dios, vio que el plan del Señor se cumplía. Esta historia nos enseña que, a menudo, pasamos por tormentas no porque Dios nos haya abandonado, sino porque vamos en la dirección equivocada. Cuando elegimos obedecer, encontramos la verdadera paz y vemos las puertas que se abren ante nosotros. Obedecer a Dios nos protege y nos guía. Obedecer a Dios no siempre es fácil. A menudo, Él nos pide que hagamos algo que no entendemos en ese momento. Pero debemos recordar que Él ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Cada instrucción de Dios tiene un propósito, y cuando confiamos en Él, podemos estar seguros de que nos está guiando a algo más grande. La obediencia trae protección, dirección y provisión. Cuando seguimos la voz de Dios, no solo evitamos los caminos de sufrimiento, sino que también nos posicionamos para vivir lo mejor que Él tiene para nosotros. Y ahora te pregunto, ¿has seguido la voz de Dios o has estado tomando decisiones solo? Si estás aquí, es porque Dios lo permitió. Y creo que Él quiere revelarte algo hoy. No dejes este video antes de escuchar lo que Dios tiene preparado para ti. Recibir esta poderosa palabra para tu vida es un regalo. El miedo es una de las armas más poderosas que el enemigo utiliza para alejarnos del plan de Dios. Nos paraliza, nos hace dudar y nos impide avanzar. Pero la Biblia nos enseña que el temor no viene de Dios. En Isaías 41 horas y 10 minutos, el Señor nos hace una promesa. No temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, te ayudo y te sostengo con mi fiel diestra. Esta palabra nos recuerda que cuando confiamos en Dios, no hay razón para temer. Él está a nuestro lado, sosteniéndonos y guiándonos en cada paso del camino. Jesús sabía que el miedo era una realidad para muchas personas, por lo que constantemente decía, no tengan miedo. Cuando los discípulos estaban en la barca y la tormenta llegó con fuerza, entraron en pánico, pensando que iban a perecer. Pero Jesús se levantó, calmó el viento y el mar, y preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esta pregunta nos enseña que la fe y el miedo no pueden habitar en el mismo corazón al mismo tiempo. Cuanto más fortalecemos nuestra fe, menos espacio le damos al miedo. Muchas personas fracasan en vivir los planes de Dios porque están atrapadas en el miedo, al futuro, al fracaso o a la opinión de los demás. ¿Cuántas oportunidades se han perdido porque alguien tenía miedo de intentarlo? ¿Cuántas veces Dios ha llamado a dar un paso de fe, pero la inseguridad ha hecho que la persona se retire? El miedo nos limita, mientras que la fe nos impulsa. Pedro experimentó esto cuando pidió caminar sobre el agua. En el momento en que mantuvo sus ojos fijos en Jesús, caminó sobre lo imposible.
Pero cuando comenzó a mirar el viento y las olas, el miedo se apoderó de él y comenzó a hundirse. Esto nos muestra que, cada vez que apartamos nuestra mirada de Dios y nos enfocamos en las dificultades, el miedo gana espacio y nos hace fracasar. Vencer el miedo no significa que nunca lo sentiremos, sino que elegimos confiar en Dios a pesar de las circunstancias. La fe nos recuerda que no estamos solos, que Dios es más grande que cualquier desafío y que nunca nos abandona. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, aprendemos a descansar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. La verdadera fe nos da el coraje para seguir adelante, incluso sin ver todos los detalles del camino. Reflexión. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te ha impedido confiar plenamente en Dios? Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas, a menudo de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Este tiempo es una oportunidad para reconocer y declarar la bondad de Dios. Si sientes en tu corazón que Él ha sido bueno contigo, escribe en los comentarios. Amén. Tu palabra de fe no solo glorifica a Dios, sino que también inspira a otros a reconocer las bendiciones en sus vidas. La generosidad en el reino de Dios. La generosidad es un poderoso principio espiritual que Jesús nos enseñó. En Lucas 6:38, Él dijo: Dad, y se os dará, buena medida, apretada, sacudida y rebosante os darán. Esto significa que cuando aprendemos a dar, hacemos espacio para recibir. Pero muchas personas viven con miedo a la escasez, creyendo que si dan algo, se les acabará. Este pensamiento nos impide experimentar lo sobrenatural de Dios, porque la lógica del reino es diferente de la lógica del mundo. En el mundo, los que ahorran más tienen más. En el reino de Dios, los que dan con alegría reciben en abundancia. La Biblia nos da innumerables ejemplos de cómo la generosidad ha sido recompensada. La viuda de Sarepta. Durante una época de gran sequía y hambruna, Dios envió al profeta Elías a su casa. Solo tenía un poco de harina y aceite, suficiente para hacer una última hogaza de pan para ella y su hijo antes de que murieran de hambre. Pero Elías le pidió que confiara en la provisión de Dios y que primero le hiciera un pan. Humanamente hablando, eso parecía imposible. Pero decidió obedecer y, como tenía un corazón generoso, su aceite y su harina nunca se agotaron. Dios sostuvo su casa a través de la crisis. El niño con los 5 panes y 2 peces. Había una multitud hambrienta, y ese pequeño almuerzo parecía insignificante frente a la necesidad. Pero ese niño decidió renunciar a lo que tenía. ¿Y qué pasó? Jesús multiplicó esa pequeña ofrenda y alimentó a más de 5,000 personas. Si lo hubiera guardado solo para él, habría sido el único que comió. Pero, debido a que eligió dar, experimentó un milagro extraordinario. Esto nos enseña que Dios no necesita mucho para actuar, solo necesita un corazón dispuesto. Muchas personas pierden oportunidades de experimentar milagros porque se aferran a todo lo que tienen por miedo a no tener suficiente. Pero cuando confiamos en que Dios es nuestra fuente, entendemos que la escasez no gobierna nuestras vidas. Lo que tenemos en nuestras manos puede ser pequeño, pero cuando lo ponemos en las manos de Dios, se convierte en algo grande. La generosidad no solo está ligada al dinero, sino también al tiempo, la atención y el cuidado de los demás. Un corazón generoso no vive solo para sí mismo, sino que siempre está dispuesto a bendecir. Pregunta para reflexionar. ¿Tienes un corazón generoso o vives con miedo a la escasez? La forma en que lidiamos con lo que tenemos refleja cuánto confiamos en Dios. Esta palabra no es para todo el mundo. Si estás aquí, es porque Dios quiere revelarte algo especial. El tiempo de Dios es perfecto. Esperar no siempre es fácil. Vivimos en un mundo acelerado,
donde todo sucede de inmediato. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas y resultados inmediatos. Pero Dios obra de manera diferente. En Eclesiastés 3:1, la Biblia nos enseña: todo tiene su tiempo señalado, y hay un tiempo para todo propósito debajo del cielo. Esto significa que hay un momento adecuado para todo en nuestra vida, y tratar de apresurar los planes de Dios solo nos trae frustración. La paciencia en el tiempo del Señor no es solo esperar, sino confiar en que Él tiene el control. Control y que su voluntad siempre es perfecta. Abraham fue un gran ejemplo de alguien que tuvo que aprender a esperar. Dios prometió que sería el padre de una gran nación, pero pasaron los años y no pasó nada. La demora hizo que él y Sara intentaran resolver la situación a su manera, y esto trajo consecuencias difíciles. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, la promesa se cumplió e Isaac nació. Esto nos enseña que esperar a Dios nunca es vacío. Él siempre está trabajando, preparando las circunstancias y moldeando nuestros corazones para recibir la bendición correcta en el momento adecuado. Otro ejemplo es José. Dios le dio un sueño de grandeza cuando aún era joven, pero antes de que viera ese sueño hecho realidad, tuvo que enfrentar un largo proceso. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Durante años, parecía que su vida iba en la dirección opuesta a lo que Dios le había mostrado. Pero José no se rindió. No trató de forzar el plan de Dios, simplemente permaneció fiel, y cuando llegó el momento, fue exaltado y puesto como gobernador de Egipto. Si hubiera tratado de acelerar el proceso, tal vez nunca habría llegado al lugar que Dios había preparado. ¿Cuántas veces tratamos de apresurar las cosas porque pensamos que Dios está demorando? Tomamos decisiones apresuradas, nos frustramos y terminamos sufriendo por no esperar el momento adecuado. Pero Dios no llega tarde. Él sabe lo que es mejor para nosotros y actúa en el momento adecuado. Mientras esperamos, Él nos está enseñando, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Confiar en el tiempo de Dios es una prueba de fe, una señal de que creemos que Él tiene el control de todo. Ahora quiero preguntarte, ¿has confiado en el tiempo de Dios o estás tratando de apresurar tus planes? Nada en esta vida sucede por casualidad. Has llegado hasta aquí porque algo más grande se está preparando para ti. No ignores esta confirmación. Comenta a continuación: creo, Señor, y demuestra que estás listo para esta nueva etapa. El caminar cristiano no es para vivirlo solo. Desde el principio, Dios nos creó para vivir en comunión, para caminar juntos y para fortalecernos unos a otros en la fe. En Hebreos 10:25, la Biblia nos enseña: no dejemos de congregarnos, como es costumbre de algunos, más bien, exhortémonos unos a otros. Esto nos muestra que la comunión con otros cristianos no es solo una recomendación, sino una necesidad para crecer espiritualmente. Aún así, muchos tratan de enfrentar los desafíos de la vida solos, pensando que pueden mantener su fe sin la presencia de la iglesia y sin el apoyo de otros hermanos. Pero esta no es la voluntad de Dios. Jesús valoraba la comunión. Podría haber cumplido su misión solo, pero eligió caminar con los discípulos, enseñarles, compartir momentos con ellos y construir una relación profunda. Sabía que la fuerza de un grupo unido era mucho mayor que la fuerza de alguien solo. De la misma manera, también necesitamos apoyo. La iglesia no es solo un edificio, sino un lugar de aliento, aprendizaje y edificación espiritual. Cuando estamos en comunión con otros creyentes, nuestra fe se fortalece, nuestras oraciones se vuelven más poderosas y encontramos refugio en tiempos difíciles. Muchos dejan de congregarse porque se han decepcionado con la gente,
porque se sienten juzgados o porque piensan que pueden crecer solos. Pero la verdad es que, sin comunión, nuestra fe se enfría. Así como un carbón se apaga cuando se retira del fuego, un cristiano se vuelve vulnerable cuando se aleja del cuerpo de Cristo. Dios nos ha llamado a vivir como una familia, a apoyarnos unos a otros y a crecer juntos en el amor y el conocimiento de la palabra. El compañerismo no solo significa asistir a un templo, sino involucrarse, compartir experiencias, aprender de los demás y ayudar a los necesitados. Es estar presente, rezar por los hermanos, animar a los débiles en la fe y ser edificados conviviendo con los que también buscan a Dios. Cuando caminamos solos, somos más susceptibles al desánimo, a las dudas y a los ataques del enemigo. Pero cuando estamos rodeados de hermanos en Cristo, encontramos la fuerza para continuar. Ahora quiero preguntarte, ¿has invertido en comunión espiritual o estás caminando solo? Nada en esta vida sucede sin un propósito. ¿Sientes que esta palabra llegó en el momento adecuado? Entonces recibe esta confirmación en la fe. Comenta a continuación, Señor, yo creo, y declara que estás listo para esta nueva fase. El verdadero arrepentimiento es uno de los secretos más poderosos que Jesús nos enseñó. En Hechos 3:19, la palabra de Dios nos da un llamado claro, arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. Esto nos muestra que el arrepentimiento no es solo un sentimiento de culpa o remordimiento, sino una decisión de cambiar, un nuevo camino que nos acerca a Dios. Dios. Muchas personas confunden el arrepentimiento con el peso de la culpa. Pero Dios no solo quiere que sintamos tristeza por los errores del pasado, Él quiere que actuemos, que nos volvamos a Él y que permitamos que su gracia transforme completamente nuestras vidas. La Biblia nos da ejemplos claros de esta diferencia. El hijo pródigo es uno de los más grandes símbolos del verdadero arrepentimiento. Tomó malas decisiones, desperdició todo lo que tenía y se distanció por completo de su padre. Sin embargo, cuando se dio cuenta de su condición y decidió regresar a casa, no solo se sintió culpable, sino que tomó medidas. Se levantó, dejó atrás el camino de la perdición y regresó arrepentido. ¿Y qué pasó? Su padre no solo lo perdonó, sino que lo recibió con los brazos abiertos y le devolvió la identidad. Esto es arrepentimiento, reconocer el error, dejar atrás el pasado y volver a Dios con un corazón cambiado. Por otro lado, Judas nos da un ejemplo de lo que sucede cuando la culpa toma el lugar del verdadero arrepentimiento. Después de traicionar a Jesús, se sintió profundamente angustiado. Pero en lugar de buscar el perdón de Dios, permitió que la culpa lo consumiera. No pudo ver que la gracia de Dios era más grande que su error. Si realmente se hubiera arrepentido, habría encontrado la misma misericordia que Pedro encontró cuando negó a Jesús. Pero en lugar de correr hacia Dios, eligió la desesperación. Esto nos enseña que la culpa sin arrepentimiento nos encarcela, mientras que el arrepentimiento sincero nos hace libres. Otro ejemplo poderoso es el de Pablo. Antes de conocer a Cristo, persiguió a los cristianos creyendo que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando tuvo un verdadero encuentro con Jesús, no solo reconoció su error, sino que entregó su vida completamente a Dios. No se quedó atrapado en el pasado, sino que decidió transformarse. Este es el tipo de arrepentimiento que Dios espera de nosotros. Él no nos llama a vivir condenados por lo que hemos hecho, sino a tener un corazón dispuesto a cambiar, confiando en que su gracia es suficiente para restaurarnos. Y ahora te pregunto, ¿te has arrepentido de verdad o simplemente te sientes culpable? Dios no quiere que cargues con el peso de los errores del pasado. Quiere restaurarte y darte un nuevo comienzo. Si esta palabra habló a tu corazón, quédate conmigo hasta el final de este video, porque Dios tiene algo especial que revelarte. Jesús nos enseñó que el reino de Dios no es de este mundo. En Juan 18:36, Él declaró, mi reino no es de este mundo.
Esta verdad nos muestra que los valores del cielo son completamente diferentes de los valores de la tierra. Mientras que el mundo valora el poder, el estatus y las riquezas materiales, el reino de Dios nos llama a algo mucho más grande, vivir para lo que es eterno. A menudo, sin darnos cuenta, ponemos toda nuestra energía en logros efímeros y olvidamos que nuestra verdadera patria no está aquí. Esto no significa que no debamos trabajar, soñar y construir, sino que ninguna de estas cosas puede ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Jesús nos advirtió sobre la diferencia entre los tesoros de la tierra y los tesoros del cielo. En Mateo 6, 19-20, nos aconsejó que no acumulemos riquezas efímeras, sino que busquemos lo que tiene valor eterno. El problema no está en poseer bienes o tener éxito, sino en poner esas cosas por encima de Dios. El mundo enseña que la felicidad está en lograr más, pero la verdad es que ningún logro material puede llenar el vacío del alma. Solo una vida alineada con el reino de Dios nos trae paz y propósito. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que eligieron vivir según los valores del cielo, incluso cuando eso significaba ir en contra del sistema de este mundo. Moisés, por ejemplo, pudo haber disfrutado de una vida de lujo en el palacio de Egipto, pero decidió renunciar a ella para cumplir con el llamado de Dios. Comprendió que el verdadero propósito de su vida no estaba en las riquezas de Egipto, sino en la misión que Dios le había dado. De la misma manera, los discípulos de Jesús dejaron todo para seguirlo, porque comprendieron que nada en este mundo podía ser más valioso que el reino de Dios. Desafortunadamente, muchos pasan toda su vida buscando cosas que algún día quedarán atrás. Acumulan bienes, corren en busca de reconocimiento y pasan años tratando de construir algo que no podrán llevar con ellos por la eternidad. Pero aquellos que eligen vivir según los principios del reino de Dios experimentan un gozo y una paz que nada en este mundo puede ofrecer. La verdadera felicidad no está en lo que tenemos, sino en saber que pertenecemos a un reino que nunca terminará. Ahora te pregunto, ¿has estado buscando más las cosas del cielo o estás atrapado en los valores de este mundo? ¿Te imaginas cuántas personas necesitan una palabra de esperanza en este momento? Dios nos llama a ser instrumentos en sus manos, y las pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia. Así como este mensaje llegó a ti, otros también pueden recibir lo que buscan, una respuesta, un consuelo, una señal de Dios. Al interactuar con este mensaje, te conviertes en un canal de bendición, ayudando a llevar la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Si quieres ser parte de esta misión, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita. Jesús nos enseñó que debemos estar preparados para su regreso. En Mateo 24:44 nos advierte sobre la importancia de estar listos. Él nos advierte, por tanto, estad preparados también, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Esta es una de las verdades más importantes que encontramos en la Biblia. Jesús no dijo si regresaría, sino cuándo. Y es por eso que necesitamos vivir cada día como si fuera el último, con nuestros corazones listos y alineados con la voluntad de Dios. Muchos viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo, dejando para más adelante las decisiones que deberían tomar hoy. Pero la palabra nos enseña que su venida será repentina, y solo aquellos que estén preparados entrarán en el reino de Dios. Los signos de los tiempos están en todas partes: las guerras, los desastres naturales, el aumento de la maldad, el enfriamiento del amor entre las personas. Todo esto fue profetizado por Jesús. Él nos advirtió que el mundo lo pasaría mal antes de que Él regresara, y lo vemos suceder ante nuestros ojos. Pero en lugar de temer, debemos ver estas señales como un recordatorio de que debemos estar atentos. Este no es el momento de distraerse con cosas pasajeras, sino de buscar una vida de santidad y comunión con Dios. Jesús nos contó la parábola de las 10 vírgenes para ilustrar esta verdad. 5 de ellas estaban preparadas con sus lámparas llenas de aceite, mientras que las otras 5 fueron negligentes y no se prepararon.
Cuando llegó el novio, solo los que estaban listos pudieron entrar a la boda. Esto nos muestra que no es suficiente solo conocer la palabra o asistir a una iglesia. Necesitamos mantener nuestros corazones llenos del Espíritu Santo, viviendo una fe genuina y activa. No podemos salir a buscar a Dios solo cuando aparecen los problemas. La preparación debe ser diaria, con oración, lectura de la Biblia y obediencia a la voluntad del Padre. Estar alerta no significa vivir con miedo, sino con propósito. Necesitamos preguntarnos, si Jesús regresara hoy, ¿estaríamos listos? ¿Cómo hemos vivido? ¿Qué hemos hecho con el tiempo que Dios nos ha dado? Son preguntas que nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa. El mundo nos distrae con preocupaciones, pero nuestro enfoque debe estar en la eternidad. El verdadero sabio no es el que solo planea su futuro terrenal, sino el que prepara su alma para encontrarse con el Señor. Ahora quiero invitarte a hacer algo especial. La gratitud abre puertas, transforma nuestra forma de ver la vida y nos acerca a Dios. Si estás con Dios, ¿qué tal si lo demuestras ahora? Piensa en 3 cosas por las que puedes estar agradecido hoy y escríbelas en los comentarios. Al practicar este ejercicio, estarás entrenando tu corazón para ver las bendiciones escondidas en tu vida diaria. La gratitud es un principio poderoso que transforma la forma en que vemos la vida. En 1 Tesalonicenses 5:18, la palabra nos enseña, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esto significa que la gratitud no debe depender de las circunstancias, sino que debe ser una actitud constante de nuestro corazón. Con demasiada frecuencia miramos lo que nos falta y nos olvidamos de reconocer todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Pero cuando elegimos ser agradecidos, algo cambia dentro de nosotros. La gratitud fortalece nuestra fe, nos acerca a Dios y nos ayuda a enfrentar los desafíos con una nueva mirada. Jesús fue el mayor ejemplo de gratitud. Antes de multiplicar los panes y los peces, dio gracias al Padre. Antes de resucitar a Lázaro, dio gracias. Aunque sabía que enfrentaría la cruz, expresó gratitud. Esto nos enseña que la gratitud no es solo un sentimiento, sino una elección. Podemos elegir ser agradecidos incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Podemos estar agradecidos no solo por las bendiciones que ya hemos recibido, sino también por lo que Dios aún hará. Cuando elegimos vivir de esta manera, nuestra fe se fortalece porque llegamos a confiar en que Dios tiene el control de todo. La Biblia nos muestra historias de personas que han experimentado el poder de la gratitud. Job perdió todo lo que tenía, pero nunca dejó de reconocer la soberanía de Dios. En medio del dolor, declaró, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y debido a que mantuvo un corazón agradecido, Dios restauró su vida y le dio mucho más de lo que había perdido. Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados injustamente, en lugar de quejarse, cantaron alabanzas a Dios. ¿El resultado? Las cadenas se rompieron y ocurrió un gran milagro. Esto nos enseña que cuando estamos agradecidos, incluso en tiempos difíciles, abrimos paso para que Dios obre en nuestras vidas. La gratitud nos libera de la murmuración, nos enseña a confiar y nos hace ver las bendiciones que a menudo pasan desapercibidas. Aquellos que son agradecidos viven más ligeros, tienen más paz y experimentan una comunión más profunda con Dios. Y lo más increíble es que, cuanto más damos gracias, más nos damos cuenta de lo bendecidos que somos. Independientemente de la situación que estés enfrentando, siempre hay algo por lo que podemos dar gracias. Ahora te pregunto, ¿has estado agradecido por todo lo que Dios ha hecho en tu vida? Lo que escucharás ahora puede ser la respuesta exacta que Dios quiere darte, pero pocos se dan cuenta de esta señal a tiempo. Quédate hasta el final y descúbrelo. Jesús no solo llamó a sus seguidores, sino que los formó. En Mateo 28:19, nos dejó una misión clara, id y haced discípulos a todas las naciones.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos muestra que el Evangelio no es algo que se deba guardar, sino compartir. El verdadero seguidor de Cristo no solo recibe la palabra, sino que también la transmite. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que nuestra fe no puede vivirse aislada. Así como alguien nos enseñó una vez acerca de Jesús, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a los demás. Mucha gente piensa que hablar de Cristo es un trabajo solo para pastores o misioneros, pero Jesús nos ha llamado a todos a ser discípulos y discipuladores. Esto significa que todo cristiano tiene el deber de llevar adelante la palabra, ya sea a través de la palabra, de las actitudes o del testimonio de vida. El discipulado no se trata solo de predicar desde un púlpito, sino de estar disponible para enseñar, guiar y ayudar a otros a crecer en la fe. Esto puede suceder dentro de la propia familia, en el lugar de trabajo, entre amigos o en cualquier lugar donde estemos. La Biblia nos da muchos ejemplos de discipulado. Pablo discipuló a Timoteo, invirtiendo tiempo en enseñarle y fortalecerlo espiritualmente. Bernabé ayudó a Pablo al comienzo de su viaje, animándolo y mostrándole el camino. Jesús mismo pasó 3 años enseñando a sus discípulos, preparándolos para continuar su obra. ¿Y por qué lo hizo? Porque sabía que el Evangelio se extendía no solo a través de grandes multitudes, sino también a través de personas que estaban dispuestas a enseñarse unas a otras. Si esos primeros discípulos hubieran guardado el mensaje para sí mismos, el Evangelio nunca habría llegado hasta nosotros. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Comienza con actitudes simples, compartir un versículo que nos conmovió, orar por alguien necesitado, invitar a una persona a la iglesia, ayudar a un hermano en el caminar cristiano. Los pequeños gestos pueden tener un impacto eterno. A menudo no nos damos cuenta, pero Dios puede estar llamándonos a discipular a alguien a nuestro alrededor. Hay personas que buscan respuestas, que necesitan dirección, y Dios puede usarte para llegar a esos corazones. Ahora te pregunto, ¿has compartido el mensaje de Jesús con otros? Antes de continuar, quiero hacerles una invitación especial. Deja tu petición de oración aquí en los comentarios. Escribe sin miedo lo que hay en tu corazón, lo que sientes que necesita la intervención divina. Puede ser para ti, para tu familia, para tus proyectos o para una situación que te ha quitado la paz. Dios nos enseña que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, allí Él está presente. Juntos formamos una poderosa cadena de fe y creo que los milagros pueden suceder cuando oramos los unos por los otros. Así que deja tu comentario. La verdadera transformación espiritual comienza en la mente. En Romanos 12:2, la palabra de Dios nos enseña: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos aprender a pensar de una manera nueva. A menudo luchamos con hábitos, miedos y comportamientos erróneos, sin darnos cuenta de que todo comienza en nuestros pensamientos. El enemigo lo sabe y trata de influir en nuestras mentes, sembrando dudas, inseguridades y mentiras que nos alejan del propósito de Dios. Pero cuando renovamos nuestras mentes con la palabra, encontramos la fuerza para vencer las tentaciones y caminar de acuerdo con los planes del Señor. Jesús nos mostró esta verdad en varias ocasiones. Cuando fue tentado en el desierto, Satanás trató de influir en su forma de pensar, pero él respondió con la palabra de Dios. Esto nos enseña que la mejor manera de proteger nuestras mentes es llenarlas con la verdad bíblica. El problema es que a menudo permitimos que los pensamientos negativos, las preocupaciones y las influencias del mundo dominen nuestra mente. Lo que vemos, escuchamos y meditamos a diario tiene un gran impacto en nosotros. Si alimentamos nuestra mente con miedo, duda y ansiedad, eso es lo que gobernará nuestras emociones. Pero si la llenamos con la palabra de Dios, nuestra fe crece y comenzamos a ver la vida con los ojos de la verdad.
La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que experimentaron un cambio radical cuando Dios transformó sus mentes. Pablo, antes de conocer a Cristo, persiguió a los cristianos porque creía que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, su mente se renovó y comenzó a ver la verdad. De ser un perseguidor, se convirtió en uno de los más grandes predicadores del Evangelio. Pedro también tuvo que renovar su mente. Era impulsivo, lleno de temores y dudas, pero después de ser lleno del Espíritu Santo, su forma de pensar cambió y se convirtió en un firme líder en la fe. Pero, ¿cómo podemos renovar nuestra mente en la práctica? Primero, necesitamos estar constantemente en contacto con la palabra de Dios. Leer, meditar y practicar sus enseñanzas nos ayuda a reemplazar los pensamientos negativos por verdades espirituales. En segundo lugar, necesitamos observar lo que estamos permitiendo que entre en nuestra mente. Las palabras que escuchamos, las cosas que vemos y las conversaciones que tenemos influyen directamente en la forma en que pensamos. Cuando elegimos alimentarnos de lo que edifica, nuestra mente se fortalece y nuestra fe se vuelve inquebrantable. Ahora te pregunto, ¿qué has permitido que entre en tu mente? No todo el mundo entenderá este mensaje, pero si has llegado hasta aquí, es porque Dios tiene algo especial que mostrarte. Presta atención porque este video es para ti. Jesús siempre se enfrentó a la religiosidad vacía. En Mateo 23:27, Él dijo, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque vosotros sois como sepulcros blanqueados». Los fariseos seguían todas las reglas externas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Conocían la ley, pero no vivían en amor y verdadera obediencia. Esto nos enseña que Dios no busca las apariencias, sino una relación genuina. Muchas personas asisten a iglesias, participan en ceremonias y realizan rituales, pero no experimentan una transformación real porque aún no han abierto sus corazones a una verdadera relación con Dios. La fe auténtica no está en los rituales o tradiciones, sino en la intimidad con Dios. El problema con la religiosidad es que puede dar la falsa sensación de que estamos bien espiritualmente solo porque hemos cumplido con ciertas prácticas. Pero Dios no solo quiere actos externos, Él quiere un corazón rendido. Los fariseos oraban en público para ser vistos por los demás, pero Jesús enseñó que la verdadera oración ocurre en secreto, entre nosotros y Dios. Daban limosna para presumir, pero Jesús mostró que la verdadera generosidad proviene de un corazón sincero. La religiosidad crea una máscara, pero la relación con Dios trae transformación de adentro hacia afuera. Un claro ejemplo de ello es la historia del joven rico. Siguió los mandamientos, tenía razón en sus hechos, pero cuando Jesús lo llamó a rendirlo todo y seguirlo, no pudo. Su corazón todavía estaba apegado a las cosas materiales. Esto demuestra que no basta con parecer religioso, es necesario tener un corazón dispuesto a rendirse completamente a Dios. Lo mismo sucedió con los fariseos, conocían las Escrituras, pero rechazaron al Hijo de Dios mismo cuando estaba entre ellos. Por otro lado, vemos a personas que, a pesar de no ser religiosas, han tenido un verdadero encuentro con Dios. Zaqueo era un recaudador de impuestos despreciado por el pueblo, pero cuando Jesús entró en su casa, decidió cambiar su vida. La mujer pecadora que ungió los pies de Jesús no tenía un historial religioso impecable, pero mostraba amor sincero. Estas historias nos muestran que Dios no busca la perfección externa, sino corazones arrepentidos y dispuestos a vivir una fe verdadera. Ahora te pregunto, ¿has estado viviendo una fe auténtica o simplemente realizando rituales? Quizás en este momento estés pasando por una batalla silenciosa, algo que nadie a tu alrededor sabe, pero Dios ve. Él conoce tu lucha, tus dudas y tus miedos, y Él quiere fortalecerte. Si este mensaje te está hablando, tómate un momento para agradecer a Dios. Escribe en los comentarios, gracias Jesús por tu paz que me sostiene. Este pequeño gesto puede ser un poderoso testimonio de tu fe. Jesús nos dio la autoridad para vivir en victoria y resistir el mal.
En Lucas 10:19, declaró, «He aquí, yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo». Esto significa que los que están en Cristo no necesitan vivir en el temor, la duda o las trampas del enemigo. Sin embargo, muchos cristianos todavía viven como si fueran débiles, como si no tuvieran derecho a resistir espiritualmente los ataques del mal. La verdad es que, cuando entendemos la autoridad que Jesús nos ha dado, aprendemos a orar, a resistir al enemigo y a caminar con confianza, sabiendo que Dios ya nos ha concedido la victoria. La autoridad espiritual no se basa en la fuerza humana, sino en el nombre de Jesús. Cuando enfrentamos luchas, no luchamos solos. El enemigo trata de debilitarnos a través del miedo, la opresión y la mentira, pero la palabra nos enseña que, cuando nos mantenemos firmes en la fe, Él huye de nosotros. Santiago 4:7 dice, «Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros». Esto significa que no debemos hacer pasivamente los ataques espirituales, necesitamos ponernos de pie en oración, declarar la palabra y recordar quiénes somos en Cristo. Vemos que esta autoridad se ejerce en la Biblia en varias ocasiones. Pedro y Juan, cuando se encontraron con un hombre lisiado a la puerta del templo, no tenían ni plata ni oro, pero tenían algo mucho más valioso, el nombre de Jesús. Audazmente declararon, «Levántate y anda». Y en ese instante, ese hombre fue sanado. Esto nos muestra que no se trata de lo que tenemos materialmente, sino de la fe en el poder de Dios. De la misma manera, Pablo, al ver que una joven estaba siendo oprimida por un espíritu maligno, no dudó en reprender a ese espíritu en el nombre de Jesús y fue liberada. Esto nos enseña que no debemos temer las batallas espirituales. Cuando estamos en Cristo, tenemos la autoridad para vencer. Pero, ¿cómo podemos vivir esta autoridad en la práctica? Primero, necesitamos saber y creer lo que la palabra dice acerca de nosotros. No somos débiles, no estamos derrotados, somos hijos de Dios y estamos revestidos de poder. En segundo lugar, debemos aprender a resistir al enemigo, no aceptando pensamientos de derrota o miedo. En tercer lugar, necesitamos vivir en santidad, porque la autoridad espiritual solo puede ser ejercida por aquellos que caminan en línea con la voluntad de Dios. Cuanto más cerca estemos del Señor, más seguros andaremos en la autoridad que Él nos ha dado. Ahora te pregunto, ¿has ejercido la autoridad que Cristo te ha dado? Tal vez llevas mucho tiempo esperando una respuesta, y este video fue elegido por Dios para decirte algo profundo. Quédate conmigo hasta el final, porque Dios todavía tiene algo poderoso que revelar a tu corazón. Jesús nos llamó a una vida fructífera. En Juan 15:16, Él declaró, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto». Esto significa que nuestro caminar con Dios no debe estar estancado, sino lleno de crecimiento y transformación. Muchas personas solo se preocupan por recibir las bendiciones de Dios, pero olvidan que hemos sido llamados a dar fruto, a impactar otras vidas y a glorificar el nombre del Señor con nuestras actitudes. Cuando nuestra fe es verdadera, se refleja en todo lo que hacemos y los frutos comienzan a aparecer. Jesús nos enseñó este principio a través de la parábola del sembrador. Dijo que la semilla de la palabra de Dios puede caer en diferentes tipos de suelo, pero solo la semilla que cae en buena tierra produce fruto. Algunos escuchan el mensaje, pero pronto lo pierden porque sus corazones están endurecidos. Otros reciben con alegría, pero no echan raíces y cualquier dificultad les hace desistir. Hay quienes permiten que los afanes de la vida y el engaño de las riquezas sofoquen su fe, pero la verdadera vida fructífera ocurre en aquellos que reciben la palabra. La cultivan y se mantienen firmes a pesar de las circunstancias. Crecer espiritualmente requiere compromiso. Necesitamos cuidar nuestra fe, así como un agricultor cuida de su cosecha. Esto significa permanecer en la palabra, buscar a Dios en oración, vivir en comunión y practicar lo que hemos aprendido.
Un árbol sano da fruto de forma natural, y también lo hace uno que está conectado con Cristo. Cuando permanecemos en Él, nuestro carácter se transforma, nuestras actitudes reflejan su amor y comenzamos a influir en los demás para el reino de Dios. Uno de los mayores signos de una vida fructífera es el impacto que genera a su alrededor. Jesús dijo que seríamos conocidos por nuestros frutos. Esto no solo significa grandes acciones, sino también las pequeñas actitudes de la vida cotidiana. Cuando elegimos perdonar, cuando ayudamos a alguien, cuando difundimos esperanza y vivimos con integridad, estamos demostrando el fruto de la presencia de Dios en nosotros. Nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. Ahora quiero preguntarles, ¿han dado fruto para el reino de Dios? Si este video te da las respuestas que necesitabas escuchar, no dejes esa confirmación. Escribe en los comentarios. Confío en la acción de Dios y profetiza esta verdad sobre tu vida. La mayor promesa de Jesús para nosotros es la vida eterna. En Juan 3:16 encontramos la esencia del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la verdad más poderosa que podemos llevar en nuestros corazones. Dios no quiere que nadie se pierda, nos ofrece un camino de salvación, un don que no podemos ganar por nuestras propias fuerzas, sino que recibimos por gracia a través de la fe en Cristo. A muchas personas solo les importa esta vida, invertir en bienes, logros y reconocimiento. Pero Jesús nos enseñó que nuestra esperanza no está aquí, sino en la eternidad con Dios. Dijo que fue a preparar un lugar para nosotros y que un día volvería a llevarnos. Esta promesa nos da paz porque sabemos que este mundo es efímero, pero lo que Dios ha preparado para los que lo aman es eterno. Cuando entendemos esto, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de vivir solo para las cosas materiales y comenzamos a invertir en lo que tiene valor eterno. La salvación eterna no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad que comienza en el momento en que entregamos nuestra vida a Jesús. La salvación trae paz, transforma nuestra manera de vivir y nos da la seguridad de que nada puede separarnos del amor de Dios. Pero debemos recordar que la vida eterna no está garantizada para todos, solo para aquellos que creen y reciben a Jesús como Señor y Salvador. Muchos piensan que serán salvos simplemente porque son buenas personas, pero la palabra es clara. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. La salvación no viene de nuestras obras, sino de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él pagó el precio por nuestros pecados para que por la fe tuviéramos acceso al Padre. Ahora te pregunto, ¿estás seguro de tu salvación en Cristo? Dios conoce tu corazón y sabe por lo que has pasado. Esta palabra fue enviada para traerte paz y dirección. Si este mensaje está tocando tu corazón, no te lo guardes para ti. Conviértete en un puente para que otras vidas también puedan ser alcanzadas. Compártelo en grupos de WhatsApp con amigos y familiares, pues tal vez ellos necesiten sentir el amor y el cuidado de Dios hoy. Todo lo que hemos reflexionado hasta ahora nos recuerda una verdad poderosa: Dios nos ha llamado a la eternidad a su lado, y en Cristo tenemos la seguridad de la salvación. No importa las luchas que enfrentemos, cuál sea el peso del pasado o las incertidumbres del futuro, Él nos invita a confiar y descansar en su presencia. Ahora es el momento de entregarle nuestro corazón por completo. Jesús nos invita en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Estas palabras nos recuerdan que no tenemos por qué llevar solos nuestros dolores, preocupaciones y angustias. Dios está dispuesto a recibirnos, renovar nuestras fuerzas y darnos una paz que el mundo no puede ofrecer. Ahora estemos juntos ante el Señor en oración. Abre tu corazón, confía en Él y permite que la presencia de Dios llene tu vida en este momento. No importa dónde estés o por lo que estés pasando, Dios te ve, te escucha y está dispuesto a actuar en tu nombre. Oremos. Señor amado,
estamos ante ti agradecidos por todo lo que hemos aprendido hoy. Sabemos que tu palabra es viva y poderosa, capaz de transformar corazones y renovar mentes. Gracias, Padre, por cada enseñanza que Jesús nos dejó, por cada secreto que revela tu voluntad y nos acerca a ti. Que estas verdades no sean solo palabras que escuchamos, sino lecciones que formen parte de nuestra vida, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Hoy, encomendamos nuestro corazón en tus manos. Enséñanos a buscar primero tu reino, a confiar en ti sobre todas las cosas y a vivir según tu voluntad. Queremos aprender a obedecerte, a amar como Jesús amó, a perdonar sin reservas y a hacer luz en este mundo. Señor, aleja de nosotros toda duda, todo temor y toda ansiedad que intente alejarnos de tu presencia. Que vivamos cada día con la certeza de la salvación, con el corazón lleno de esperanza y con la mirada fija en la eternidad a tu lado. Padre, te presentamos a quienes están pasando por dificultades. Visita todo corazón atribulado, trae paz a los que están ansiosos, fortaleza a los que se sienten débiles y renovación a los que están cansados. Sana a los enfermos, restaura a los que han perdido la esperanza y brinda provisión a los que enfrentan dificultades económicas. Sabemos que el Señor es un Dios fiel, que cuida cada detalle y nunca nos abandona. Que todos los que oran con nosotros ahora sientan tu presencia y tengan la seguridad de que están siendo escuchados en este momento. Queremos entregarnos completamente a ti. Entregamos nuestra vida, nuestros sueños, nuestros miedos y nuestras preocupaciones. Confiamos en que tus planes siempre son mejores que los nuestros y que nada está fuera de tu control. Renueva nuestra fe, fortalécenos y guíanos para vivir cada día más alineados con tu voluntad. Que seamos testigos vivos de tu amor y verdad, reflejando la luz de Cristo en todo lo que hagamos. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nos haga caminar confiados, sabiendo que estamos seguros en ti. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia y por la seguridad de la vida eterna a tu lado. Oramos con fe en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, escribe en los comentarios, recibo esta palabra. Esta es una manera de declarar tu fe y reafirmar que Dios está trabajando en tu vida. Hemos llegado al final de este video, pero el camino de aprendizaje y transformación continúa. Todo lo que compartimos aquí nos recuerda que las enseñanzas de Jesús no son solo palabras, sino verdades poderosas que revelación para que la guardemos, sino para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Él quiere que experimentes estas verdades en cada decisión, en cada desafío y en cada paso que des en el futuro. Por lo tanto, reflexiona sobre todo lo que se ha dicho y pregúntate, ¿cuál de estas enseñanzas necesito aplicar más intensamente en mi camino de fe? Estoy muy feliz de saber que estamos juntos en este viaje. Eres una parte esencial de esta comunidad y tu presencia aquí marca la diferencia. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas los próximos videos. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Escribe en los comentarios desde donde estás viendo y, si te sientes en el corazón, comparte una petición de oración o un testimonio. Tu historia es importante para Dios y para todos los que estamos aquí. Juntos formamos una cadena de fe y aliento. Y saber que estamos dispersos en tantos lugares, unidos por el amor de Dios, es algo maravilloso. Y sepan que esto es solo una parte del viaje. En el próximo video de este canal, profundizaremos aún más nuestro conocimiento de la palabra de Dios y entenderemos cómo vivir en su presencia a diario. Dios tiene algo nuevo que revelarte, y esa puede ser la respuesta que tu corazón ha estado buscando. Así que no te detengas aquí. El siguiente paso en tu camino de fe está a solo un clic de distancia. Antes de irte, da este paso ahora mismo y mira el siguiente video que está apareciendo aquí en la pantalla. En él, continuaremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes.
No dejes pasar esta oportunidad. Dios todavía tiene mucho más que hablarte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y Él hará infinitamente más de lo que puedas imaginar. Que Dios bendiga tu vida y nos vemos en el próximo video. Amén.